Acuérdense que los que no vienen a clase tienen un punto menos en el examen, a no ser que esté justificada la falta. Bueno, entonces, esperen un poquito. Aquí estamos. Oicochea, Montero, Sol, Ortiz, Spedaletti, Puñén, Monteverdi, Peñaranda, Rodríguez, Duarte, Cardoso, Villalba, González, Vázquez, Baldazo, Ruiz y Santilli. Bueno, buenísimo. Escuchen lo que les quería decir. Qué lástima que no han venido. Bueno, digamos, es importante lo que vamos a hablar. La unidad que vamos a ver hoy día es la última. Gracias a Dios hemos cumplido con todo lo que nos hemos propuesto. Hemos cumplido con todo lo que nos hemos propuesto en referencia ¿cómo es? Al plan, digamos, que hemos presentado a la DG. Así que los que han andado bien durante el año, sería el último examen, el de la unidad, de esta unidad. ¿Okay? Así que si siguen bien en este examen final, van a quedar libres, digamos, libres en el sentido de si quieren después podemos seguir traduciendo marcos, pero ya sería sin nota. Quizás una nota positiva para aquellos que quieran prenderse a la traducción de marcos, sin duda un 10, digamos, pero para no haber nota negativa. Entonces, la idea es que los que no han aprobado se pongan al día durante el mes de noviembre y no tengan que ir a diciembre. Recuerdo que no son, la DGE ha decretado que no va a haber integradores, tampoco va a haber mesas de examen, sino que se van recuperando las notas que están vacías o que tienen alguna nota explicativa, como que en vez de poner no aprobó, se pone en proceso de aprobación o algo así. Entonces, Entonces, sí, Pablo. no, Jero. Hablando de eso, yo Ok, necesitaba recuperar una prueba de la unidad 5. sí, Eso, o sea, todas esas pruebas, ¿cuándo la va a tomar? sí, ¿Cuándo la iría? ahora voy a ir avisando, como hice con las otras unidades, eh, voy a hacer lo mismo con las que faltan, ¿ok? Bueno, Entonces, les he mandado personalmente mensajes a los que tienen que recuperar y qué cosa tienen que recuperar y cuándo, ¿ok? Así Profe, que, sí, Jerónimo, a mí me corrigió todo. de lo que entregaste todavía no, de lo que entregaste Ah, bueno. todavía no. Y ahí me fijo en, los que ya tienen corregido las cosas están ya en el gen, porque a medida que voy corrigiendo, las voy poniendo en el gen. He corregido parte, pero me faltan algunas cosas. Así que yo me voy a poner con aquellos que deben, como lo he hecho hasta ahora, me voy a poner en contacto por email personalmente, ¿no? ¿Ok? Entonces, así vamos pasando las etapas de lo que deben, ¿ok? Eh, aprovecho a decir esto, digamos, o sea, yo sé que muchos han trabajado firme y durante el año, pero sin duda hay otros que no, digamos. O sea, yo
hay cosas que yo no puedo regular porque realmente no puedo ver los teléfonos de ustedes, los WhatsApp y las cosas que se pasan y las cosas que copian, digamos. O sea. Pero yo le sugiero fuertemente, digamos, por dos cosas. Primero, porque es profesional y ya se van a enterar, digamos, a medida que vayan creciendo. El año que viene ya están en cuarto y después en quinto. Que el hecho de ser responsable y profesional en estas cosas es muy importante, ¿no? Yo sé que con este método muchos pueden haber llevado la materia de arriba, digamos, o sea, copiándole a los que han trabajado, pueden, incluso en los recuperatorios, hacerlo. No voy a decir nombres, no voy a... Pero yo sé, porque hay cosas que no se sabe. Por ejemplo, están ¿cómo es? La cuestión de las declinaciones y de las conjugaciones están mal hechas y después las traducciones están perfectas, digamos. O sea, si vos hiciste mal las declinaciones, las conjugaciones, no podés traducir bien todo, digamos, porque algo tiene que fallar. Por, digamos, he decidido no, digamos, o sea, no decir nombres ni nada, pero sí llamarlos a la reflexión, digamos, tanto los que les pasan las cosas que hicieron, como aquellos que han copiado, digamos. Entonces, digo, pónganse las pilas porque el año que viene, si la presencialidad vuelve, van a tener que rendir absolutamente todo, o van a tener que saber todo, digamos, ¿no? Esto no quiere desmerecer a todos los que han trabajado y han participado en clases con digamos, con mucho esfuerzo, ¿eh? Entonces, pero tenía que decirlo porque son 40 ustedes y, por ejemplo, en clase ahora somos 20. Entonces, es injusto para aquellos que han estudiado, ¿no? Y es injusto para el profesor porque ha trabajado el doble o el triple más que cuando era presencial, porque yo el griego lo sé de memoria y entonces yo le puedo ir a dar clases de memoria, digamos. En cambio, acá en la virtualidad tengo que preparar videos, tengo que hacer PowerPoint, entonces, digamos, es mucho más el trabajo. Por eso, digamos, no quería dejar pasarlo para que se vaya aprendiendo en ese sentido, ¿eh? Una felicitación para aquellos que han trabajado arduo durante el año, ¿no? Okay. Y bueno, a los que tienen que recuperar, por favor, pónganse las pilas y háganlo individual el trabajo, ¿no? Sé que, digamos, no tiene el valor de mi palabra nada más, digamos, porque no los puedo ver, pero bueno, es importante decirlo, ¿ok? Es un lindo grupo, tiene gente muy capaz y bueno, y realmente la he pasado muy bien. Hemos tenido también momentos de tristeza y eso, pero bueno, siempre juntos, ¿no? Entonces, por eso mi deber como profesor, decirles esto que les dije, ¿no? El poder, ya van a ver que incluso el mundo ahora busca gente responsable porque se nota que son más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, listo. Entonces, dicho esto, para los que les queda recuperar, yo ya les voy a ir mandando qué es lo que tienen que recuperar y después a los que han aprobado todo, que son varios, nos queda un último examen. ¿Cómo va a ser esto? Igual que como hemos estado haciendo,
eh, el viernes que viene, antes del viernes que viene, tienen que entregar eh, las 5 oraciones que les voy a dar para traducir. ¿Ok? Voy a intentar hacer un cambio, solamente se los voy a dar a manera de cuestionario. Vamos a ver cómo funciona. Y ustedes tienen que elegir en verdadero y falso. ¿Ok? Por eso este, este práctico, bueno, el práctico se tienen que tomar el tiempo que sea, pero traten de hacerlo individual. Como les dije, no tengo modo de saber eso. Y, eh, y después el examen va a ser más o menos parecido. No va a haber doctrina, pero sí va a ser mayor cantidad de traducciones. ¿Ok? Y vamos a hacer también con verdadero y falso. Entonces, al final. Entonces, el viernes que viene vamos a revisar el práctico y el otro viernes sería el último examen. El último examen. Entonces, bueno, eso sería todo. ¿Preguntas sobre eso? No, profe, quedó claro. ¿Está claro? Sí. Buenísimo. Yo, profe, tengo una Bueno. duda. O sea, si Sí, Pía. cuando tengamos que traducir, por ejemplo, del español al griego, tenemos que copiar y pegar tipo una imagen en el en el Sí, el examen final no va a tener de español al griego. ah, No, va a ser todo del griego al español. bueno. Y no va a ser verdadero y falso como el trabajo práctico. ¿Cómo? No va a ser de verdadero y falso como el trabajo práctico. Sí, va a ser. Lo vamos a hacer. Lo que sí va a durar menos el examen. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hice así? Porque quiero ver cómo usan el tema de las declinaciones y las conjunciones y no quiero que pierdan tiempo escribiendo. Entonces, me pareció importante. Ustedes el vocabulario lo van a saber porque tienen que hacer el práctico. Y en definitiva no sé si los estudian o no, porque no tengo un modo de saber si se pasan o no se pasan. Entonces yo digo, bueno, hagámoslo más práctico y ver realmente lo que me interesa, es ver si usan bien las declinaciones y las conjunciones en las oraciones, ¿ok? Que es lo que ha fallado en algunas partes durante el año. Yo quiero hacer énfasis en este último examen en eso. ¿Se entiende, Pía? Sí, sí. Buenísimo. Entonces después, una vez terminado ese examen, para aquellos que han aprobado, si quieren podemos seguir traduciendo Marcos, ¿no? Eso tiene el beneficio de poder seguir creciendo en el griego y bueno, y la alegría de poder traducir la Biblia en su idioma original, ¿no? Entonces, pero ese ya sería sin nota, digamos, para lo que queda del año. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre eso? No. Bueno, No, profe. ¿qué les ha parecido el año? Digamos, ¿está claro? ¿Alguna cosa que quieran agregar? Ha sido particular, ¿no? Pero bueno, siempre sirve el hecho de que cómo se han sentido con el griego, ¿no? En particular. Sí, o sea, creo que estuvo bien y los videos que mandaban explicando, o sea, como que no quedaban dudas. Si habían dudas, después en las clases pues, se resolvían, así que bien. Buenísimo, Pía. Buenísimo. Me sirve mucho lo que me digan ustedes porque realmente ustedes están de aquel lado y a mí me sirve para el año que viene, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, eso, No, profe. profe, lo mismo que la pía, o sea, se entendía bien de la forma en que estamos haciendo las cosas, como primero explicando, después haciendo trabajos y corrigiéndolos todos juntos, es como, es buenísimo para que veamos cómo lo entendió cada uno también y poder aclarar todas las dudas que tengamos. Genial, Luciana. Muchas gracias.
Buenísimo. Lucía, ibas a decir algo. No, sí, lo mismo iba a decir. Buenísimo. ¿Los varones, alguno de los muchachos? Jerónimo, Muy ya claro, pues. está claro. Joaquín, Sí. buenísimo. Bueno, sin más comentarios, les comparto el PowerPoint para ver la unidad número 6, que no es difícil, solamente, y es cortita, entonces ya van a ver que no van a tener dificultades. Bueno, ahora se las comparto, pero un poquito que la tengo que abrir. Aquí está. Bueno, después les subiré el PowerPoint y, digamos, la grabación, ¿no? Vamos a compartirla. Ahí va. Bueno. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, profe. Buenísimo. Bueno, fíjense que la unidad número 6 vamos a ver el optativo, o sea, básicamente el optativo presente de IMI, como hemos hecho durante el año. La diferencia con el año que viene, van a ver lo mismo, o sea, van a ver más cosas, ¿no? Pero en vez de con el verbo ser, con el verbo IMI, con otros verbos. Entonces van a ir creciendo. Los sustantivos vamos a ver macetes y neanías, ¿sí? Maestro y joven, y después el pronombre personal ego, ¿no? Ego quiere decir yo, ¿no? Yo mismo. Después énfasis y uso explícito del pronombre personal y el caso vocativo. Van a ver que es muy fácil y rápido de explicar. Si tienen dudas me van diciendo, ¿no? El optativo, ¿no? El optativo expresa deseo, ¿no? Expresa un deseo. En otros verbos, cuando vean el año que viene, se traduce como si fuera un potencial en español, ¿no? Desearía ser ingeniero, desearía ser doctora, desearía ser abogado, ¿no? En ese sentido. En el verbo ser también tiene esa expresión de deseo. En el griego del Nuevo Testamento, el modo optativo se utiliza en una oración principal fundamentalmente para expresar deseo. Eso es lo que tienen que saber, para expresar deseo. Entonces vamos directamente a cómo se conjuga. Fíjense. Bueno, este es el verbo. Fíjense. Eyen, eyes, eye, eyemen, bueno, fíjense que agrega la epsilon acá y acá la saca. Cualquiera de los dos modos es usable, cualquiera de los dos, ¿no? Después, eyete, eite, eite y eyesan o eyen. Cualquiera de estos modos son reemplazables el uno por el otro. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Bueno, ¿cómo se traduce? Sea o sería. Más bien se puede traducir acá con el verbo ser, con el sea o esté. Que yo esté, o que yo sea, más o menos como el subjuntivo. O sería bueno que me vengas a visitar, digamos.
también en ese sentido se puede usar. En la segunda persona es seas o estés, en la tercera persona es sea o esté, y después sean, seáis o sea. ¿Ah? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, yo no entendí eso No, que profe. había dicho, o sea, si, por ejemplo, sería bueno si me vinieras a visitar, ¿eso no sería ya condicional o es el mismo tiempo en griego? Claro, lo que es que, a ver, sería en sentido de deseo, en sentido de deseo. Cuando vos lo pones como deseo es opcional, ¿no? Sería bueno. Lo que pasa es que el condicional no existe en griego. Entonces, muchas veces se lo reemplaza por el optativo. ¿No? ¿Se entiende? Sería bueno que me vinieran a visitar, es un deseo. Entonces lo podés traducir así. ¿Sí? Porque si vos le pones sea, bueno, en ese caso tendrías que traducirlo como potencial. Estaría bueno eh, que estudies para poder sacarte un 10, por ejemplo, ¿no? Siempre es potencial. ¿Qué pasa cuando vos lo pones como sea o esté? Se puede confundir con el subjuntivo. Entonces, en español muchas veces se lo traduce como condicional. Pero siempre haciendo énfasis en el deseo, ¿no? Le decía a tu amigo, oye, Profe, sí, decime. ¿puede ser que sea como el subjuntivo? Claro, es parecido al subjuntivo, pero siempre con verbos de deseo, ¿no? Ah, Con bueno. verbos de deseo. A ver, le soy sincero, el optativo se usa muy poco en el Nuevo Testamento, ¿no? Se usa más el subjuntivo y se usa más el optativo, perdón, el auristo, y se usa más el presente. Son los tres que más se usan. El Pero optativo se usa muy poquito. Ah, sí, dicen. como que me confundo un poco porque, por ejemplo, el subjuntivo sería bien hacia el templo para que sea santo, pero también es como un deseo para, o sea, para que sea optativo. Sí, pero en ese sentido, para que sea santo, debe tener el gina. Acordate, el gina no pide optativo. El gina siempre viene con el subjuntivo. Entonces, en ese sentido digamos, no hay confusión. Cuando vos decís como fin, cuando lo usás como fin, necesariamente tenés que poner el gina antes. Ah, ok. Y si pones el gina, tenés que poner subjuntivo, no podés poner optativo. Bueno. Ujú, ¿Se entiende? Por eso se usa poco. ujú. Y por eso siempre se usa como potencial o como condicional. ¿Mm? Quédense con eso, digamos, con eso les va a servir. Y si lo traducen como sería, o desearía, o estaría, es mejor, me parece. De hecho, con los otros verbos yo lo pongo como potencial. Quédense con eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, buenísimo. Sí, profe. Vamos a los ejemplos, por ejemplo. El modo optativo se utiliza en la oración principal de una frase para expresar un deseo, es lo que habíamos dicho. Por ejemplo, ella, hágase, ¿no? Ella, lo tenemos acá. Tercera persona en singular. Tercera persona en singular es ella, hágase. ¿Hágase en qué está? ¿En qué está hágase? Nominativo. Hágase nominativo. Sí, nominativo. ¿Nominativo en qué persona? Bueno, Femenino. Femenino. el femenino. ¿Sí? En género femenino. Entonces, pueda él o ella, en este caso ella, ¿no? Ser buena. En este caso ser buena. ¿Ok? Pueda ella ser buena.
Vieron que le pusieron el pueda ¿dónde está? No está. Lo que pasa es que expresa el deseo de ser bueno, ¿ok? Que pase. Profe, y si ponemos, o sea, en vez de poner pueda, decimos sea buena o no sé qué Es lo otra mismo, forma podría haber. es lo mismo. Lo que Bien. pasa es que está bien dicho. Lo que pasa es que en español no suena. Claro. Tenés que hacer énfasis, ¿no? En algo, sea buena. La abuela le dice a la nieta, pero le pones el qué, ¿no? Siempre, que sea buena, hijita. Sí, Entonces, se entiende, profe. que es mejor, si le pones el pueda, es más actual, digamos, no sé. Igual las dos opciones están bien. ¿Y lo podemos traducir como condicional eso también? Lo puedes, sí. O sea, él sería bueno, sería. Sería bueno. Sería bueno que sea bueno. tenés que expresar el deseo, ¿no? Sería bueno que sea bueno, si le pones el condicional. Profe, el bueno y el justo siempre tienen que estar en nominativo, en ese caso. En este caso que tiene el verbo ser, sí. En otros casos, y no tiene sujeto. En otros casos se pone en acusativo. Bueno. En estos dos casos está en nominativo, pero es súper raro. Vos decime, ¿qué regla aplicás ahí? No hay. Se usa así. En el verbo ser, sí. El predicado, digamos, a veces, como en estos dos casos, está en nominativo. Nominativo singular y nominativo plural. Dicayer. ¿Por qué? No lo sé. Igual a nosotros no nos confunde porque nosotros traducimos del griego al español. Por eso siempre hago énfasis de traducir del griego al español y no del español al griego, porque en tu vida va a traducir del español al griego. A no ser que venga un griego y te diga, decime esto en español en griego. Y eso no va a pasar. Y siempre... Sí, decime. En el libro sale, o sea, la traducción de esa frase sería que él sea bueno. Es lo mismo si cambiamos el verbo que, o sea, desea, hacer. Sí. Que se exprese el deseo, ¿no? Que se expresa, esa es la idea, expresar un deseo. Entonces, el verbo ser vos lo podés mover de cierto modo que se entienda eso. Que dice, ella haga fe. ¿Cuál es el deseo? Y que sea bueno, ¿no? El deseo es que seas bueno, o no sé, bueno, cualquiera de estas opciones. Expresar el deseo, no está mal. Por eso el libro, ven, le agrega el pueda. ¿Dónde está el pueda? No hay. ¿De dónde lo saca? Y de el expresar deseo. Entonces, acá está el plural, ¿no? Eyesan diacol. Entonces, puedan ellos o ellas ser justos o justas. ¿Okay? Profe, Sí, dime. puedan, o sea, también puede ser usado como para distinguirlo del subjuntivo, ¿o no? Claro, queda mejor. Para no ponerle el qué. Claro. Para no ponerle el qué. Porque si le pones el qué, en español es subjuntivo. Y entonces, poniéndole el puedan ellos ser justos o ser buenos, es mejor. Pero, se dan cuenta que es raro el modo este optativo, ¿no? Por eso se usa tan poco. Pero está bueno, está bueno. Ahora, para la cuestión final, como preguntaban ahí, se usa el subjuntivo, con el gina. Ese se usa muchísimo. Y como oración subordinada, no en la oración principal. Profe, y si yo digo, por ejemplo, ojalá que yo sea santo, ¿eso sería subjuntivo o optativo? Ese
ese es más propiamente el subjuntivo. Ahí apareció mi hija. Ese es más propiamente el subjuntivo, porque estás usándolo más como fin que como deseo, ¿no? Porque le pusiste el qué. Igual, en cierto sentido, podés ponerlo optativo, pero como enunciaste la oración es subjuntivo, porque tiene un deseo de fin, ¿no? No de poder ser santo, sino el O sea que es que yo mejor pueda llegar a ser santo. claro. O sea que es mejor que siempre para, o sea, para el optativo pongamos adelante pueda que en vez de que. Y sí, sí. Sí, porque en español, cuando le pones el que, enseguida te sale decir, no, pero tendría que estar en subjuntivo, ¿no? Porque nosotros el subjuntivo lo traducimos como, o lo enunciamos con el que adelante. Por eso usen el pueda, ¿no? como un deseo, ¿no? Ya. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de esto? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. bien. Fíjense los dos sustantivos. Estos son muy fáciles, los dos. Son macetes y neanías. Déjenme ver una acá. La mayoría de los sustantivos de la primera declinación son femeninos, ¿eh? Pero también existen algunos masculinos que se declinan de la siguiente manera. Estos son masculinos, ¿sí? Y se traduce, o se declina, no, perdón, sí, se declinan como si fueran femeninos, ¿ok? Entonces, macetes, maceta, macetú, el genitivo cambia, o sea, es como si fuera un masculino, ¿no? Después, macete y macetén. ¿Vieron? O sea, son eta, alfa, eta, eta. Solamente el genitivo se parece al masculino, los demás se parecen más al femenino. ¿Ok? Todos llevan eta, excepto el vocativo. Y el plural son iguales. Macetai, macetai, macetón, macetais, macetas. Como si fuese un femenino. Pero acuérdense, estos son masculinos. Ahora yo sé cuál pregunta me pueden hacer. ¿Y cómo lo sé? Y en el diccionario te figura el nominativo y el genitivo. Y entonces, cuando el nominativo es en es y el genitivo es en u, vos decís, esto es clase de verbo, se declina así. Y el neanías, Profe, ¿pero qué significan esos dos sustantivos? ese neanías, ¿cómo es? Esperen un poquito, que no me quiero confundir con una cosa. Bueno, neanías es joven y macetés es discípulo. ¿Sí? Macetés, discípulo, esto, los discípulos de Jesús, ¿no? Se usa este. Y el joven rico, neanías. Eso significa. Este significa, entonces, discípulo, y este significa joven. Joven masculino, ¿no? Los dos son masculinos. Bueno. Profe, ¿también podría ser como el joven como un adjetivo o solo un sustantivo? No, son sustantivos, los dos. Y para ser su adjetivo tendría que cambiar la declinación o es otra palabra. ¿Cómo?
Que para hacer un adjetivo tendría que cambiar o sea, ¿es otra palabra o se usa esa palabra con otra declinación? Eh, la declinación sigue al sustantivo siempre, el adjetivo, ¿no? Siempre sigue. Y generalmente se traducen como hagios y agathos, que son los modelos de adjetivo, ¿no? En masculino, femenino y neutro. A ustedes no lo vieron esto. Sí lo vieron. Sí lo vieron. Hagios y agathos. ¿Te acordás de las declinaciones de eso? Bueno, en general los adjetivos se declinan así. Ahora, no sé joven como adjetivo, no lo tengo en mente, si es igual que Eneanías. Te lo busco y te digo. Bueno. Pero en este caso son sustantivos, los dos. Lo que pasa es que, a diferencia de los otros sustantivos que hemos visto, estos son raros, digamos, son femeninos, son masculinos, pero se declinan casi como como primera declinación. Y la primera declinación, la mayoría de los sustantivos son todos femeninos. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿O quedó complicado? Sí, se entiende. Bueno, entonces fíjense en Neanías. Neanías es más tirando a alfa pura. El otro es más tirando a un eta pura. Entonces, Neanías, Neanía, Neaniu, ¿no? Ahí se van a dar cuenta, con el genitivo se dan cuenta que son esta clase de sustantivos masculinos que se declinan como femeninos, o sea, como primera declinación. Neanía, Neanían. Y el plural es igual, con los dos igual, con las dos terminaciones. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Vamos a los pronombres. Estos pronombres que vamos a ver ahora se usan un montón. Son los pronombres personales, ¿no? Hay un tricky, o sea, este es pronombre personal de yo, ¿no? Ego, emu o mu, ¿sí? Emoi o moi, eme y me. ¿Qué diferencia hay entre estos? A ver, las formas de mu, moi y me difieren de sus paralelas, o sea, de emu, emoi y eme, en el singular por ser menos enfáticas y también por el hecho de ser enclíticas. Ahora se las explico, porque ya hay unos ejemplos y ya se los voy a explicar. Fíjense, ego, emu, emoi, eme, y después geméis, gemón, gemín, gemás. Presten atención a esta eta. Esta eta es nosotros, ¿sí? De nosotros, para nosotros, a nosotros. ¿Sí? Nosotros. Y después este yo, de mí o mío, ¿sí? Para mí o a mí. ¿Sí? Eso así se traduce. Pero fíjense la segunda declinación. Ojo, el título está mal. Uy, no puse el... El acusativo sería para mí y el acusativo a mí. Sí. A veces el dativo también es a mí, ¿ok? A mí, pero eso el contexto te lo dice. O sea, lo vas a ver escrito o en dativo o en acusativo. ¿Cuál es la diferencia? El acusativo es directo. O sea, directamente el verbo se relaciona con el acusativo. En cambio, el dativo es indirecto. ¿Okay? Pero de todos modos, para que no se te haga lío, lo vas a ver escrito de modo indirecto como dativo o de modo directo como acusativo. Ok. No lo vamos a tratar en esta oración, en esta clase, pero el tú, ¿no? ¿Sí?
que sería su, ¿no? El plural, en vez de eta, tiene y. Tiene y. Y esa es la única diferencia. Por eso, cuando nosotros nos podemos confundir en decir nosotros o vosotros, ¿no? O ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente cambia la eta por y. En vez de decir geméis, dice hyméis. Digo, no se hagan lío ahora, pero se los anticipo para el año que viene. Ok, ¿se entiende? Yo, de mí, ¿no? Posesivo, a o para mí, a mí. Y entonces, nosotros, de nosotros, para nosotros, a nosotros. ¿Ok? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Sí, pero Vamos a los ejemplos. Fíjense. Acá era lo que yo les decía. Las formas mu, moi y me, que los tenemos acá arriba, ¿ves? Mu, moi y me. ¿Por qué no se escriben así? Hay una sutileza. Difieren de sus paralelas. ¿Cuáles son las paralelas? El mu, el moi, el me. ¿En qué se diferencian? En el singular, por ser más enfáticas y también por el hecho de ser enclíticas, es decir, tienden a perder su acento y transferirlo a la palabra precedente. O sea, son más enfáticas, o sea, tienen mucha más fuerza el mu, moi y me que el mu, el moi y el me, y pierde el acento. ¿Ven que no tiene el acento? Pierde el acento, se lo da a la palabra que está anteriormente. Fíjense los ejemplos. Okay. O Theos, legei moi. ¿Sí? Fíjense cómo lo traduce. Dios me habla. Dios me habla. ¿Sí? Directamente. Y fíjense la diferencia de la otra. Jo, Theos, legei, emoi. Las dos oraciones son iguales, pero están traducidas de modo distinto. Es a mí a quien Dios habla. ¿Sí? Es a mí a quien Dios habla. En cambio, en la primera hace más énfasis en Dios me está hablando. En cambio, en esta hace más énfasis en mí que en el habla de Dios. ¿Sí? ¿Entienden? Fíjense. Sí, profe. Habla, a mí habla hace más énfasis en esta oración que en esta. En esta hace más énfasis en mí. Es a mí a quien Dios. O sea, profe, que si tenemos mu, moi y me, lo hacemos así, Dios me habla. Me Entonces, habla. si tenemos el otro que es más, empezamos con a mí, por ejemplo. Claro, claro. Ah, bien. A mí a quien Dios habla. O sea, es más fuerte esta. No sé a vos, pero a mí Dios me habla. Digamos, o sea, es más fuerte esta traducción, más corta, pero más fuerte que esta. O sea, ¿notan la diferencia? Es muy sutil, pero Sí, profe. sí, profe. Sí, sí, se ve. bueno, buenísimo. Bueno, y por último, acá, antes de terminar, antes de ir con el vocativo, que el vocativo es muy fácil. Énfasis y uso explícito del pronombre personal. Fíjense, el pronombre personal en nominativo es para indicar énfasis. Fíjense, o sea, podría no ponerlo, eso es lo que quiere decir. Podría no poner el pronombre personal, pero si lo pongo es para poner énfasis en el yo. Yo podría decir, tengo la gloria. Pero si quiero poner énfasis en que yo tengo la gloria, pongo el pronombre personal. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Lo podría sacar. Pero es necesario, profe. No es necesario. No es necesario. Pero si yo quiero decirle a la persona, hermano, yo tengo la gloria.
Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Jesucristo quiere decirle a los fariseos, yo tengo la gloria, o yo tengo el poder, yo soy, entonces pone ego. Si no quiero hacer énfasis en el yo, y decir, tengo la capacidad de hacer algo, y no quiero hacer tanta énfasis por humildad o por lo que sea, no pongo el ego, pongo directamente el verbo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, Buenísimo. se entiende. Bueno, está muy bueno. ¿Ven la fuerza que tiene la lengua? Que se ha perdido mucho, ¿no? Ahora el tema de la lengua ha perdido mucho el poder, digamos. Ahora incluso no se entienden muchas palabras o otras personas entienden de modo distinto de lo que nosotros estamos hablando. Eso es porque la lengua se ha debilitado, ¿no? Pero en los tiempos antiguos, cada palabra tenía su poder, ¿no? En este caso, el tema del pronombre, ¿no? Que hace referencia a la personalidad, a mí mismo, ¿no? En el tema de ego. Ok. Que ego puede ser Jesucristo, puede ser Dios, o puede ser algún discípulo. Ok. Buenísimo. Bueno, y por último, este es el vocativo. El vocativo se usa muy poco en el Nuevo Testamento, pero siempre está acompañado, ¿sí?, de este o. Acá está solo, pero generalmente tienen un o Señor, o el artículo, jo theos mu, mi Dios. ¿Ven qué lindo esta expresión? Les cuento una cuestión personal. Vieron que en las computadoras ustedes pueden ponerle cuando vos, digamos, la dejás de usar y te queda la pantalla en negro, vos le podés poner una frase. Bueno, yo a veces busco frases en griego y las pongo, frases que me gustan, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una expresión porque es vocativo, una expresión, mi Dios. Mi Dios te necesito, mi Dios quiero que estés conmigo, no mi Dios. Oh Señor, ¿no? ¿Cuánto te necesito? Y entonces son lindas para ponerlas, si a ustedes les guste, ¿no?, ponerlas en las compus. Tiene que ser cortita, no puede ser muy larga porque no te da la opción de que sea muy larga. Y siempre tenés una jaculatoria o algo delante de la computadora, en griego. Sin duda que la entiendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto terminamos. Profe, pues, Sí, dime. el vocativo siempre se usa para hablarle a alguien o para decir una expresión así hablando. Sí, siempre es una expresión, siempre una expresión. Por eso siempre o tiene esta expresión, este o, ¿no?, o tiene un artículo. Un artículo. profe, ¿puede ser oh mi Dios también? Oh, mi Dios. ¿Sí? Sí. Porque acá está en genitivo, es posesivo, ¿no? Entonces puedo decir, oh, mi Dios. O mi Dios. Sí. Me estoy refiriendo con una expresión al Dios que es mío, ¿no? Tiene mucha fuerza, muy lindo. Y muy lindo para usarlo para rezar, ¿no? Está bueno. A veces los monjes del desierto repetían una palabra, ¿no? Jesús. Y a veces con una expresión le da fuerza. Y no tenés que repetir una oración muy larga, digamos. A mí me gusta eso. Me gustan las frases cortas. Pero este es personal, digamos. Cada uno tiene su estilo. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿No? No, profe, quedó claro. Buenísimo. Bueno,
A ver, ya la dejo de compartir y vamos al final de la clase. Escuchen entonces, bueno, el viernes que viene vemos el práctico que les voy a mandar, vemos la traducción y si tienen alguna duda ya nos preparamos para el último examen, ¿ok? Profe, una pregunta. Sí, ¿En Delfín. el práctico o en la prueba va a mezclar todos los modos? Por ejemplo, el subjuntivo con optativo o así, ¿o va a ser solo el unidad 6? Está buena la pregunta. En el último voy a poner la mayoría de la unidad 6, pero voy a poner un par de preguntas de otras unidades. Así para que puedan también darle una mirada a lo anterior. La mayoría va a ser de la unidad 6, pero péguenle una mirada a lo anterior. Ok, gracias. Bien. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, listo, entonces que tengan un buen fin de y nos vemos el viernes que viene. Entonces, Chao, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe. adiós, Chao. que anden muy bien. Gracias, profe. Chau, nos vemos.